Buenos días, compañeras, compañeros. Perdón por el atraso en conectarnos. De repente hay algunos problemas tecnológicos. Vamos a partir con los que ya se han unido. Que después irá sumando más gente a la reunión. Hoy día estamos muy contentos, muy felices, porque tenemos un invitado de lujo y tenemos un tema muy trascendente para nosotros, los chilenos latinoamericanistas. ¿Cuál es el proceso político de transformaciones que está ocurriendo en Bolivia, ¿no? Nuestro invitado es Hugo Moldis, ex ministro del gobierno del presidente Evo Morales Maina, que ha tenido una vida azarosa desde aquel entonces. Hoy día felizmente está colaborando desde posiciones muy influyentes en el proceso de transformación democrático que encabeza el compañero Luis Arce Catacora. Es un orgullo para nosotros tenerlo acá. No vamos a hablar mucho de su nutrido y rico trayectoria y pergaminos académicos y profesionales. Lo que nos interesa es que él nos cuente del proceso boliviano. Así que, sin más, le damos la bienvenida al compañero y a todos y cada uno que se conectan desde distintos puntos del país y desde otros países del mundo. Con mucho cariño esta mañana para aprender y conocer de Bolivia. Muchas gracias, compañero. Paso la palabra a la compañera María Antonieta Fischer, directiva del Centro de Formación Memoria y Futuro, que junto con Daniel Sepúlveda conducirán este conversatorio. María Antonieta. Muy buenos días a todos, a todas. Agradecer su asistencia a este evento, a nuestro compañero Moldis también, un gusto en saludarle. En términos operativos, el foro se va a conducir a través de algunas preguntas que nosotros le vamos a ir realizando a nuestro compañero. Va a quedar también disponible el chat para que a través del uso de este podamos ir haciendo preguntas complementarias. Y les queremos pedir, como esto se está grabando y después nosotros lo socializamos, que ojalá todos puedan tener sus cámaras encendidas y sus micrófonos silenciados para efectos de una buena transmisión. Eso, queridos, que sea un aprendizaje notable para todos nosotros. Daniel, adelante tú. Muy buenos días, compañeras, compañeros, muy buenos días al compañero Hugo. Compañero, la idea es que le demos la palabra y usted se puede extender un rato, unos 15 minutos, y después vamos a abrir a las consultas. Entonces, lo primero quería hacerle que nos contara una panorámica general, que nos haga un recuento sobre lo que ocurrió en Bolivia desde el desconocimiento del triunfo electoral, que devino en un golpe de Estado, y cuéntenos en ese proceso cuál fue el rol que jugó el imperialismo. Usted, bueno, este conversatorio forma parte de un ciclo que llamamos el desafío de resistir, de cómo los distintos procesos transformadores latinoamericanos se ven amenazados, y por lo tanto también es importante por eso ver cuál es el rol que jugó el imperialismo en el golpe de Estado en Bolivia, y lo extraordinaria y rápida recuperación que pudo tener el MAS después de ese golpe de Estado, y cómo se fue dando esa posibilidad que en realidad es muy particular, y por qué la derecha golpista boliviana se vio obligada a llamar elecciones, no midieron bien sus fuerzas, qué fue ocurriendo, digamos. Cuéntenos todo lo que hay detrás de este proceso, más allá de los hechos que uno ve. Y bueno, y cómo se perfila de aquí hacia adelante la consolidación del gobierno de Luis Arce. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un gusto estar acá con ustedes, de haber recibido la invitación de Jaime, y pues con agrado, ¿no es cierto?, estar con todos ustedes, Daniel, María, Alejandro, en fin. Entonces, a ver, el contexto general es una contraofensiva norteamericana en la región. Tenemos la mala suerte de estar en el mismo continente
donde está el imperialismo más poderoso que haya conocido la humanidad, parafraseando a Fidel. Estados Unidos no está en Europa, no está en Asia, no, en fin, está en el continente americano. Y hoy América Latina y el Caribe son importantes para la estrategia de los Estados Unidos de disputar en mejores condiciones el ascenso chino y el resurgimiento ruso. Es decir, necesitan de América Latina y el Caribe en un momento de declinación hegemónica y en un momento en el que la condición unipolar del mundo está en entredicho, ¿no? Yo no comparto la tesis de algunos compañeros, yo creo muy bien intencionados, que piensan que ya estamos en un mundo multipolar. No creo que estemos en un mundo multipolar. Hay otros que afirman que estamos ya en un mundo, si no multipolar, por lo menos tripolar, ¿no? Rusia, China y Estados Unidos. No creo tampoco en eso. Creo que estamos en un momento todavía de transición hegemónica, donde hay vientos bastante huracanados y peligrosos para la estabilidad mundial y por lo tanto también para los gobiernos progresistas y de izquierda, sobre todo en América Latina y el Caribe. Entonces, en ese contexto de el golpe contra Manuel Zelaya, golpe contra Lugo, golpe contra Dilma Rousseff, intentos de derrocar a la revolución venezolana, cubana. Ese es el contexto grande en el que hay que entender el por qué ha sucedido lo que ha sucedido, el golpe de Estado de Bolivia en el 2019, ¿no? Digamos, ahí hay un marco general. Segundo, hay que asumir que los procesos políticos pueden tener todo el ataque del imperialismo, pero que si están compactos por dentro, si están fuertes por dentro, es más difícil su derrocamiento. No digo que sea imposible, pero es mucho más difícil. Contra Cuba y contra Venezuela y ahora Nicaragua se están desarrollando múltiples formas de agresión inimaginables, ¿no? Cada vez mucho más duras. Fíjense el caso cubano, el bloqueo, a eso se han sumado 242 medidas de Trump, aparte de eso la pandemia, y a veces nos cargamos de ilusiones. Algunos pensaban que la salida de Trump y el ingreso de Biden iba a flexibilizar la medida. Nada de eso está ocurriendo. Trump ha sido la expresión más perversa, pero eso no quiere decir que fuera Trump el imperialismo siga siendo el perverso de siempre, ¿no? Porque, reitero, necesitan retomar el control de América Latina como parte de una disputa mucho más amplia de carácter mundial. Entonces, pero al mismo tiempo, las revoluciones generalmente retroceden, generalmente o a veces incluso se destruyen más por deficiencias internas que por ataques externos, ¿sí? Reitero, está el ataque, está el imperialismo hace lo que tiene que hacer. No le vamos a pedir al imperialismo que sea respetuoso de la voluntad popular, no lo ha sido nunca. Un año después del triunfo de la Revolución Cubana, ya la doctrina Nixon fue lanzada, ¿no es cierto?, para evitar que el peligro del comunismo, de la expansión de la Revolución Cubana, llegara a todos y a cada uno de nuestros pueblos. Y ahí está la doctrina de la seguridad nacional, con la que se justificaron gobiernos militares de la seguridad nacional en la década de los 60 y los 70, persecución, masacres, confinamientos, asesinatos. Oye, Chile, Argentina, Uruguay son los países que más han sufrido, ¿no es cierto?, por la cantidad de
de desaparecidos y de muertos que han tenido de parte de este tipo de gobiernos. Pues bien, entonces, aún los gobiernos más reformistas, nacionalistas, porque Estados Unidos bajo el fantasma del comunismo metió a todos en la misma bolsa, metió a nacionalistas, reformistas, en fin, todos eran comunistas. Y con ese calificativo se trataron de justificar pues los golpes de Estado, las persecuciones, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿qué pasó en Bolivia? Bolivia hay un proceso extraordinario que surge el año 2000. Yo trato de no medir, de periodizar más bien los procesos desde una lógica electorera, ¿sí? Si bien es cierto, la democracia representativa parece ser hoy el campo de lucha donde tenemos que, valga la reiteración, disputar proyectos con la derecha, eso no quiere decir que los procesos políticos necesariamente deban ser explicados desde una perspectiva democrático-liberal, ¿no? En Bolivia, la revolución boliviana empieza el año 2000. Entre el 2000 y el 2005, el pueblo, podríamos decir, ya es poder, pero todavía no es gobierno. El pueblo ya es poder, pero no es gobierno. Toma la iniciativa, la política se produce en los centros institucionales, ya no en los centros institucionalizados, el gobierno, el parlamento, sino por fuera de ellos, en las comunidades, en las carreteras, se va construyendo lo que Gramsci diría una hegemonía, ¿sí? Y la hegemonía se construye en la sociedad. El 2005 se gana las elecciones, el 2006 se asume el gobierno, a la cabeza de Evo Morales, un líder extraordinario de nuestro pueblo. Y bueno, pero las revoluciones no tienen un ritmo, el mismo ritmo todo el tiempo, ni mucho menos son lineales, atraviesan curvas accidentadas, subidas, bajadas, en fin. Y es evidente que en los últimos años, después del 2016, hay un proceso de desaceleración de la revolución boliviana, un proceso de estancamiento en términos de transformación revolucionaria. Se tiene al frente un gobierno muy bueno, reitero, un gobierno muy bueno, ¿sí? Con un modelo exitoso conducido por Luis Arce, el actual presidente, que de no haber mediado el golpe hubiera crecido Bolivia por 7º año consecutivo, hubiera sido el país de mayor crecimiento en Sudamérica. Pero es un gobierno, cada vez es más gobierno y cada vez es menos proceso de transformación. Y esto se explica no solo por debilidades del gobierno, ¿sí?, que concentra más su atención en la gestión que en la transformación, sino también por debilidades abajo, en los de abajo, entre comillas, como diría Isabel Rauber, este intelectual argentino-cubano. ¿Sí? El pueblo es cada vez más espectador, ¿no? Fray Beto reflexiona mucho a propósito de los procesos estos en América Latina. Es cada vez pasa de protagonista a espectador. Por lo tanto, y en esas condiciones se va a las elecciones del 2019, la derecha sabe leer muy bien las debilidades nuestras y va montando la tesis del fraude meses antes de las elecciones de octubre del 2019. Y claro, le cae como anillo al dedo el hecho de que no hayamos pasado el 50% más 1, que la ventaja haya sido no más de 10 puntos, ojo, reconocido por la Constitución. Evo Morales gana las elecciones del 2019, a Evo Morales le roban la victoria electoral, a Evo Morales y al pueblo les roban la victoria, y como fueron montando
la idea del fraude en lo que hoy se llama la guerra de cuarta generación, pues se produce el golpe, ¿no? Es evidente que Estados Unidos no iba a tolerar, la derecha no iba a tolerar un nuevo gobierno de Evo Morales. No lo iba a hacer. Ya era, como se dice popularmente, mucho con demasiado. ¿No? Era mucho con demasiado que volviéramos a triunfar. Ahí se impone un golpe de Estado que yo quiero, hablaba eso ayer con Jaime, caracterizar al golpe, ¿no? No es un golpe suave. A veces nosotros estamos acostumbrados a repetir lo que los propios cientistas políticos del imperialismo nos dicen, golpe suave, sharp. No, 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 ningún golpe suave, ningún golpe suave. ¿Ah? Ni el que han tratado de hacer contra Venezuela, ni contra Nicaragua. Sangriento la arremetida contra Nicaragua el año 2016 o 17, si bien me acuerdo. ¿Ah? Entonces, y bueno, fue un golpe. Ahora, no fue un golpe clásico tampoco, un golpe militar clásico, pero es un golpe en el que se parece, Honduras y Bolivia se asemejan mucho en esto. Participación activa de las Fuerzas Armadas, tanto el 2009 como el 2019. Con la diferencia que dejan a un civil en el gobierno. ¿Sí? Yo le decía a Jaime, en el plano de la teoría política, uno conoce la dictadura militar, el régimen fascista y el bonapartismo como regímenes de excepción. A esos tres experiencias históricas conocidas en el mundo, yo creo que se añade, y lo planteo como estudio, como provocación, hoy la democracia de excepción. ¿Sí? ¿Qué significa una democracia de excepción? Significa derrocamiento de gobiernos populares y de izquierda por la vía del golpe, pero dejando abierta la asamblea, dejan funcionar los medios de comunicación, que ya son aliados de ellos además, limitan la libertad de expresión, focalizan la arremetida de violación de los derechos humanos de una manera mucho más concentrada, mucho más focalizada, con lo que para los sectores más despolitizados siempre va a quedar la duda si hubo golpe de Estado o no hubo golpe de Estado. ¿Sí? Es decir, por eso es democracia de excepción, porque recoge los elementos propios de los 60 y 70, ¿sí? Persecución, represión, asesinato, masacre, etcétera, pero a la vez dejan una caricatura democrática, ¿no? Creo que es, digamos, una cuarta experiencia que digamos, ha tomado mayor forma en el golpe de Estado en Bolivia el 2019. Y termino con esto, esta primera parte. Muy bien, pero esta democracia de excepción privilegió, le dio predominio al uso de la represión antes que el recurrir, como diría Althusser, ¿no es cierto?, a otros aparatos ideológicos de Estado. Es decir, metió al país en un hoyo económico terrible, no enfrentó ni siquiera medianamente la crisis sanitaria, es decir, en realidad no hizo absolutamente nada, declaró una cuarentena más que para evitar que el pueblo salga a protestar, más que para enfrentar la pandemia. Y bueno, todo eso tuvo un costo muy grande para la derecha, porque en la medida que iban postergando las elecciones, más se iba presentando un proceso de rearticulación popular. Si las elecciones se hacen entre marzo y mayo, la derecha gana la elección. El proceso de rearticulación popular viene desde mayo y en agosto viene el bloqueo nacional campesino, que es fundamental, porque ese bloqueo nacional campesino derrota políticamente a la derecha y tiene su canal de expresión en la vía electoral en octubre del 2020. Es decir, lo que normalmente debería pasar con la izquierda.
Yo ayer hablaba en otro conversatorio con unos compañeros del Partido Comunista de Chile, ¿sí? Porque muchas veces electoralizamos nuestra cabeza y nuestra práctica política, ¿no? Primero tenemos que conseguir construir mayoría social y mayoría política. Y luego esa mayoría social y política se traduce en mayoría electoral con una lógica consecuencia, ¿sí? En agosto se derrotó la dictadura de la señora Áñez y en octubre se obtuvo la victoria política electoral. Si no hubiese habido agosto, bloqueo nacional campesino, ni había elecciones y no había el triunfo de Lucho Arce. Es decir, es pensar la democracia como autodeterminación, no pensar la democracia solo como voto, ¿sí? Si nosotros pensamos la democracia solo como voto, entonces tenemos que tener una buena estrategia de marketing electoral, no hay que tener militancia, hay que tener adherentes, ¿no? Allí vagos, superfluos, que solamente se los construye y se los consigue por los medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales y nada más, ¿sí? Es decir, eso es lo que normalmente hace la derecha, ¿no? Es más, la derecha ya ha aprendido incluso a tomar la calle, ¿no? Pero si se piensa la democracia como autodeterminación, eso implica que construimos hegemonía antes del acto electoral. Y eso se lo hace en el territorio, eso se lo hace en lucha, y eso es lo que hizo el pueblo boliviano entre mayo y agosto. Agosto fue el golpe contundente a la dictadura y en octubre nuestra victoria electoral. Discúlpenme haberme excedido un poquito. Gracias, compañero. Muy interesante el posicionamiento y estas interrogantes que nos deja también respecto de la construcción de la democracia. Uno de los elementos que nosotros hemos mirado con mucha atención a la luz del momento político que estamos viviendo en Chile ha sido el proceso constituyente que ustedes desarrollaron en el año 2009. Nos interesa consultarle cómo se fue dando el desarrollo de ese proceso participativo de construcción de la Constitución, cuál ha sido efectivamente el rol que la Asamblea Constituyente ha tenido en ese proceso y cuáles son los énfasis que el pueblo boliviano trazó en esta Constitución, un poco mirando, ¿no?, ejemplos progresistas, distintos, democráticos, a la luz de nuestro proceso también. Si nos puede ilustrar un poco en esa materia, querido compañero. Sí. Cuando he tenido la oportunidad de hablar sobre este tema, yo he hecho siempre una diferencia en mirar, en diferenciar la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente del proceso constituyente. Son dos cosas distintas. La primera es la aplicación de una figura jurídico-constitucional. Y no toda asamblea constituyente es necesariamente una palanca transformadora y revolucionaria. De hecho, en Colombia, Uribe llevó adelante una convención constituyente para aprobar una constitución extremadamente conservadora. El proceso constituyente es un acto fundacional. Es un punto de inflexión en la que los de abajo terminan, ¿no es cierto?, poniendo en crisis no solo a los de arriba, sino poniendo en crisis los mecanismos de dominación que son usados por los de arriba para dominar a los de abajo. El proceso constituyente en Bolivia no es el 2006, empieza el año 2003, cuando en esta derrota que se le inflige a Goni Sánchez de Lozada como lo emblemático del neoliberalismo, las masas redactan con su lucha lo que nosotros le llamamos la Agenda de Octubre. Y la Agenda de Octubre era convocatoria asamblea constituyente, ya planteada por el movimiento indígena en la década de los 90,
sin la fuerza todavía suficiente, Asamblea Nacional Constituyente, nacionalización de los hidrocarburos, cambio del modelo de neoliberal, sí, todas las medidas que Evo Morales en función de gobierno cumplió muy rápidamente por mandato popular. Entonces, para que haya proceso constituyente tiene que haber un sujeto constituyente. A ver, vamos a hacer una analogía. Nosotros hablamos, ¿no?, desde la izquierda de procesos revolucionarios, de situaciones revolucionarias. Y no toda situación revolucionaria es necesariamente de bien acabe en revolución. Para que acabe en revolución, tiene que haber el sujeto histórico de esa revolución. ¿Sí? Tiene que estar el pueblo organizado. En algunos países ha sido bajo la forma de partido, en otros países primero bajo la forma de guerrilla, luego transformada en partido, en el caso de la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense, donde se triunfa a través de las armas. En el caso del siglo XXI, las revoluciones han seguido la vía de los procesos constituyentes en Venezuela, en el Ecuador y en Bolivia. Y cito estos tres países porque en los tres se llega a un punto de no retorno. ¿Sí? Un punto, reitero, de no retorno. Ese es un concepto en ciencia política que cuando alguien llega a un punto de no retorno es el momento en que se produce la inflexión. Es decir, nada puede seguir siendo lo que fue hasta ese momento. El sistema de representación política en crisis. El sistema político en crisis. Es decir, hay una crisis general. Hay una crisis de Estado, como diría Gramsci, ¿sí? Donde incluso la ideología, que como Gramsci dice es el cemento que une todas las estructuras de la realidad social, la económica, la política, etcétera, la jurídica, en fin, esa ideología entra en crisis. Hay una crisis de hegemonía. Por lo tanto, se derrumba todo. Ese es el punto de no retorno. Y eso pasó en Venezuela, pasó en Bolivia y pasó en el Ecuador. Los chilenos tienen que responderse si están en un punto de no retorno, ¿no? Vamos a ver en las elecciones. ¿Sí? No quiero ser pesimista, ¿no? No sé si esté en un punto de no retorno, ¿no? Tengo la impresión que va a estar demasiado disputada la elección, ¿no? En el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, con diferentes estilos, en fin, se construyó una mayoría social. Y esa mayoría social pasó de la lucha social a la lucha política. Lucha política unificada, concentrada, con un Estado mayor. Y esa mayoría política devino luego en una mayoría electoral. Es decir, lo electoral era ya lo previsible. Por lo tanto, así se abre. Las revoluciones en el siglo XXI han seguido la vía de los procesos constituyentes y la vía de las asambleas constituyentes. Una asamblea constituyente termina en una nueva constitución. Un proceso constituyente termina en la configuración de un nuevo poder. No sé si me estoy dejando explicar. ¿Sí? Una asamblea constituyente es una nueva constitución, pero una nueva constitución expresa cierto cambio en las relaciones de fuerza, pero no necesariamente en la configuración de un nuevo poder. Es por eso que se retorna en Venezuela cuando lo secuestran a Chávez. Es por eso también que los sandinistas, por ejemplo, vuelven en Nicaragua. Es por eso que en Bolivia se vuelve después de un año, porque se pierde el gobierno, pero todavía están instaladas las bases del poder al lado del pueblo, ¿sí? El poder no es el gobierno, el poder no es el legislativo, el poder es lo que se va construyendo desde abajo, que puede tener algunos momentos de retroceso
que pueden terminar siendo fatales o pueden permitir el resurgimiento. Bueno, en ese contexto en Bolivia se da un proceso constituyente que empuja la convocatoria a una asamblea constituyente, y en esa asamblea constituyente se legaliza, se constitucionaliza más bien, nuevas formas de democracia. ¿Sí? No es la Constitución la que crea las formas de democracia, es la Constitución la que reconoce las nuevas formas de democracia que es distinto. El eje central es el Estado plurinacional, el reconocimiento, ¿no es cierto?, de la existencia de los pueblos y las naciones originarias y todo lo que eso implica en el plano jurídico, el pluralismo jurídico, en el plano de la economía, una economía plural, con el Estado, como eje el Estado, la participación del Estado y la economía comunitaria, que todavía es algo pendiente de realizarse en Bolivia con mayor fuerza. No se le quita el papel al empresariado privado, pero bueno, lo fundamental es el Estado y luego tendría que ser la economía social comunitaria. En fin, se incorporan una ampliación de los derechos sin precedentes, pero yo diría que lo fundamental es que pasamos del reconocimiento formal de los derechos, porque en la mayor parte de las constituciones del mundo está el derecho al trabajo, el derecho a la salud, ¿no?, que todos somos iguales ante la ley. Sí, sí, claro, somos iguales ante la ley hasta el momento en que metemos la mano al bolsillo y nos damos cuenta que no habíamos sido tan iguales, o cuando vamos a pasar por un pasaje peatonal y nos damos cuenta, ¿no?, los que entran a comprar o los que simplemente tienen que contentarse viendo lo que venden estas grandes tiendas transnacionales, en fin, a través de sus ventanas, ¿no? Entonces, pasamos del reconocimiento formal de los derechos a la materialización efectiva de los derechos. Es decir, de la igualdad formal vamos construyendo la igualdad sustantiva, la igualdad efectiva. Pero reitero, es decir, no es la Constitución, lo que la Constitución hace es constitucionalizar lo que el pueblo como sujeto histórico fue construyendo en Bolivia desde el año 2000 y luego del proceso constituyente del 2003 para adelante, ¿no? Eso es lo que podría decir por el momento. Muchas gracias, compañero. Muy interesante. Usted nos da muchas claves importantes en los procesos que estamos viviendo nosotros aquí en Chile. Compañero, quería preguntarle sobre las Fuerzas Armadas y la policía, que como siempre cumplió un rol determinante en el golpe. Y por otro lado, casos como el de Venezuela y nuestra propia derrota en Chile hace 48 años dan cuenta que sin una política militar las revoluciones resultan fallidas. ¿Y cómo se ve ese proceso hoy día en la recuperación democrática que ustedes están viviendo, la posibilidad de neutralizar futuras aventuras golpistas? ¿Cómo se está viendo eso en la perspectiva futura? ¿Qué se piensa? Sí, Daniel, mira, yo escribí un libro sobre el golpe de Estado y en ese momento, marzo del año 2020, alguna gente no le gustó lo que yo dije. Y entre las cosas que dije es que pagamos muy caro el no haber transformado ni policía ni Fuerzas Armadas. Que como tú dices, Daniel, son el aparato de Estado. ¿Sí? Un aparato de Estado creado, concebido, organizado y desarrollado en función de la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos, donde el enemigo no está afuera, sino está dentro. Y ese enemigo se llama pueblo organizado. Y a ese enemigo hay que perseguirlo, hay que proscribirlo, etcétera, asesinarlo, masacrarlo, reprimirlo, en fin. Pagamos muy caro el no haber cambiado el aparato de Estado.
Nuestras Fuerzas Armadas y la policía decían patria o muerte, venceremos. Sí, pero eso no implica que lo dijeran convencidos de que era patria o muerte, convencidos de que la ruta del antiimperialismo era la ruta que el país debía seguir. El propio presidente Evo, hace poco estuvimos en México, coincidimos en un evento, y él contaba que el comandante que le dio el golpe de Estado, lo mismo que Pinochet, acuérdense ustedes, el caso Allende, que el comandante Calimán, que le dio el golpe, le juraba lealtad, ¿sí? En agosto, al celebrarse las fiestas patrias, y en noviembre le estaba pidiendo la renuncia, ¿sí? En noviembre estaba liderando el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. La historia siempre son distintas, pero más o menos eso fue lo que le pasó a Allende, ¿no? Entonces, claro, nosotros pagamos muy caro. Es complicado porque cuando las revoluciones son producto de la lucha armada, tiene algunas ventajas, porque el ejército victorioso, el ejército popular, se convierte en policía y en fuerzas armadas revolucionarias. Es lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Nicaragua. Y puede venir incluso otro gobierno, como vino en Nicaragua, producto de elecciones. Pero esas fuerzas armadas y esa policía tienen un origen revolucionario, tienen un origen popular y por lo tanto tarde o temprano terminan actuando al lado de su pueblo. En los países donde se está haciendo la revolución por la vía, ¿no es cierto?, de la democracia, que no es lo que es la realidad concreta, puede ser que uno no, dice Marx, decía que la realidad es lo que es y no lo que uno quisiera que sea. Y entonces, bueno, es más difícil desmontar el viejo aparato estatal mientras paralelamente vas construyendo el nuevo aparato estatal, ¿sí? Porque muchas veces lo nuevo se contamina de lo viejo. Y otras veces ni siquiera tienes el tiempo suficiente para desmontar algo y vas a ir construyendo otra cosa, ¿sí? Y claro, la agenda pendiente para nosotros fue la transformación de la policía y las Fuerzas Armadas, que supieron ganarse afectos del gobierno, ¿sí? Supieron construir una narrativa para dejar tranquilo al gobierno mientras esperaban el momento, ¿sí? Esperaban el momento. Así que es una agenda pendiente. Y lo digo esto ahora no producto del golpe del 2019. Atilio Borón, entre otros, cuando se produce el golpe me dicen, Hugo, tenías la cosa clarita, para como si hubieras tenido una bola de cristal, ¿sí? Es decir, yo veía ya desde el año 2016-17 que se venía el golpe, ¿sí? Que lo que estaban trabajando de manera bastante sistemática, proceso acumulativo, progresivo, y yo me encontré con Atilio, si no me equivoco, fue en octubre, septiembre u octubre del 2019. No, creo que en La Habana, no sé en qué país. Y ahí le dije a Atilio, se nos viene un golpe. ¿Sí? Entonces, porque yo veía que el papel de las Fuerzas Armadas y la policía era cada vez sospechoso. ¿Sí? Porque está claro que no triunfa un golpe si no hay Fuerzas Armadas y policía al lado de la derecha. No triunfa. Si puede haber convulsión social, estallido social, lo que ustedes quieran. Pero si las Fuerzas Armadas y la policía se mantienen leales a un gobierno popular, el golpe no triunfa. Pero el golpe triunfó. Y triunfó porque nosotros no tuvimos la capacidad de cambiar a las Fuerzas Armadas y la policía.
Ilustrativo, compañero, lo que nos señala. Y en ese sentido también, y considerando esta experiencia golpista que tan intensamente atacó al pueblo boliviano, ¿cómo ustedes hoy día como pueblo revisan la relación de pluralidad que puede existir en los medios de comunicación? Porque ahí tenemos como estos poderes fácticos, ¿no? Que por un lado la derecha en casi todos los países de América Latina maneja los medios de comunicación, maneja los tribunales de justicia, tiene mecanismos de clase que hacen que las instalaciones de determinados jueces terminen siendo las pirámides donde se sostienen los sistemas judiciales. ¿Cómo este nuevo gobierno está revisando la pluralidad de los medios de comunicación y poder también tener tribunales imparciales que garanticen que el pueblo boliviano no va a vivir esas aberraciones que vivió y que vimos tan denostadamente durante el periodo del golpe? Hay un hecho, los medios de comunicación siempre han tenido y seguirán teniendo un contenido de clase, pero evidentemente en el siglo XXI están jugando un papel bastante importante en la contraofensiva imperial y conservadora y restauradora, ¿no? Por eso no en vano Fidel decía, hay que llevar adelante la batalla de las ideas, porque evidentemente parte de la guerra es hoy la mente como campo de disputa. Y debemos reconocer que aún en países donde hay más medios de comunicación populares, todavía no somos capaces de revertir la influencia ideológica de los medios de comunicación hegemónicos. Hay países donde, que se ve en Venezuela, los canales de opositores, donde además de eso hay novela venezolana, todas esas las que conocemos, ¿no? Tienen a veces más influencia que todos los medios de comunicación juntos de la Revolución Bolivariana. Fernando Buenavag reflexiona mucho sobre este tema, porque no somos a veces capaces de construir productos comunicacionales que también les sean atractivos a la gente. ¿Sí? Somos bastante rígidos en ese tema, ¿no? Está bien, es decir, estos medios de comunicación, su eje principal más que la información es el diversionismo ideológico. Hacemos bien en tener medios de comunicación que impulsen procesos de debate, de conversatorios, reflexiones, de educación, en fin. Pero también tenemos que jugar a veces con las armas que juega el enemigo. Y el enemigo tiene una industria cultural muy poderosa, ¿sí? Muy poderosa. Con programas de diversión que muchas veces atrapan más, sobre todo a sectores más despolitizados, que programas concienzudamente elaborados, ¿no? Ahí hay una agenda pendiente. Por eso yo digo, y esto lo veíamos ayer también en este conversatorio, que ¿cuál es el camino de la izquierda y del pueblo? De la izquierda que quiere revolución, en fin. ¿Es priorizar los medios sobre el control territorial? Yo la verdad tengo muchas dudas sobre eso. Yo creo que ellos siempre tienen las de ganar en ese campo, ¿no? No digo que no haya que pelear y no haya que luchar en ese campo, hay que hacerlo. Estamos obligados a hacerlo con los medios que dispongamos, con las redes sociales que dispongamos, en fin. Pero creo que la base de nuestro poder está en el trabajo territorial, en el control territorial, ¿sí? Es mucho más complicado, ¿no? que en el pasado, por supuesto que sí. Antes fluía naturalmente, ¿no? Todos los que estamos aquí más o menos somos casi de la misma generación, nos veíamos en la esquina, nos veíamos en la cuadra, nos veíamos en la plaza. Hoy estamos en nuestra casa
y a veces no nos vemos ni siquiera con el resto de la familia, cada quien está en su cuarto, con su propio televisor, viendo su propio programa, se han particularizado y fragmentado los gustos, ahí está Netflix, ahí está Amazon, en fin, cada quien ve la película que quiere ver, esa es la realidad. Es difícil en esas condiciones, pero no imposible. Pero no imposible. Tenemos que tener la capacidad de generar, ¿no es cierto?, trabajo territorial, de educación política, de formación política. A mí me encantó en la última elección que ganó Maduro. Yo estuve ahí cuando el cierre de campaña, había unos muchachos que estaban ahí en el escenario y en la polera, en los pullover, como se dice en Cuba, en fin, decía, estas no son las redes, son las calles. Y correcto. Sin esta gran movilización que tiene el pueblo venezolano, seguramente la revolución no hubiera sobrevivido. Y sin la capacidad de movilización de la revolución cubana, por ejemplo, el 11 de septiembre, seguramente los planes de la contrarrevolución hubieran crecido, ¿no? Y se hubieran desarrollado. Pero fue el pueblo en las calles. Y fíjense cómo la derecha, contrariamente a muchos de izquierda que piensan que el resultado, que un buen marketing electoral, por lo tanto no control territorial, no trabajo político, es lo que debe hacer la izquierda, va a contrarruta de lo que la derecha está empezando a hacer. Si se fijan, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, etc., la derecha está empezando a tomar el territorio. La derecha ya no solo hace marketing electoral o político electoral. La derecha no solo hace trabajo ideológico desde los medios de comunicación hegemónicos, sino que la derecha ha empezado a salir a las calles. ¿Sí? ¿Qué pasó el golpe del 2019 en Bolivia? La derecha tomó las calles y nosotros nos dejamos tomar la calle. Nos dejamos tomar la calle y triunfaron por eso, porque pasaron de la lucha aérea. Yo siempre hago esta analogía, ¿no? Las redes sociales y los medios es la lucha aérea, la supremacía aérea. Pero no hay guerra que se pueda ganar si no se pasa de la supremacía aérea al control territorial. Es un principio hasta militar. Estados Unidos tiene supremacía aérea, pero qué gran dificultad tiene de controlar el territorio. No pudo controlar Afganistán, no pudo controlar Irak como hubiera querido, más allá de sacarlo a Saddam Hussein, no pudo controlar, en fin, Siria, ¿sí? Porque la supremacía aérea no te garantiza el control territorial. Y las redes sociales y los medios de comunicación es una batalla aérea, pero no significa mucho cuando no tienes control territorial. Y la derecha ha aprendido eso. Por eso las guarimbas en Venezuela, para ir a disputar en el territorio, ¿no? la conquista del territorio con las fuerzas de la revolución. Entonces creo que hay viejas recetas que no por ser viejas no sirven para seguir desarrollando el trabajo político. Compañero, ha sido una clase esta de teoría y práctica. Bueno, en esa misma línea de lo que usted está hablando en su última intervención, el tema de la organización popular. Cómo se ha ido gestando y se ha ido construyendo y se ha ido tejiendo la organización popular. Usted ya hablaba de que este proceso empezó en el año 2000, antes del triunfo de Evo Morales, y la baja que pudo haber tenido y que permitió el golpe, y también el avance que permitió el triunfo, digamos, la derrota política a la derecha anterior al triunfo, o sea, y cómo se ha ido tejiendo el proceso de organización popular, más aún en la lógica plurinacional boliviana, y cómo se ve en el futuro, en este gobierno, cómo va a irse continuando. Álvaro García Linera hablaba de esta democracia desde las bases, desde el pueblo, y por lo tanto, ¿en qué se traduce en concreto en términos de organización del movimiento popular? Sí, es la democracia de la calle, ¿no?
no es la democracia del curul, es la democracia de la calle, no es la democracia de la oficina, es la democracia del barrio, de la comunidad, la construcción de poder popular, la experiencia de, hay que leer, recoger aportes valiosos que también hizo la experiencia del MIR en Chile a propósito de la construcción del poder popular. Bueno, a ver, Bolivia siempre ha tenido, y esta ciertamente es una ventaja, en Bolivia la sociedad civil siempre ha sido más fuerte que el Estado, históricamente. Nosotros por eso siempre hemos dicho que tenemos un Estado aparente, ¿sí? No es la misma situación que en Chile, por ejemplo. El Estado en Chile siempre ha sido fuerte, ¿sí? Y está claro que ese Estado tiene un contenido de clase y un Estado burgués, colonial, imperialista, en fin, ¿no? Siempre ha sido fuerte. En el caso boliviano, no, un Estado aparente. Un Estado que ni siquiera por haber surgido en la modernidad era moderno, ¿sí? Porque un Estado moderno le hace creer a la población que representa los intereses generales de todos, ¿sí? Aunque todos sabemos que representan los intereses particulares de un grupo, de un bloque. En el caso boliviano, el Estado fue un Estado aparente, sin control territorial, solamente presente en el eje central del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, descuidando de manera absoluta la presencia territorial, la presencia soberana en el resto del país. De hecho, una de las causas por las que se produjo la ocupación británico-chilena en 1879 tuvo que ver, ¿no es cierto?, con el abandono de nuestra burguesía, de nuestra incipiente burguesía, ya estaban 15 años antes, ¿sí? A veces no queremos reconocer eso, es decir, y hay que reconocerlo porque no es una autocrítica de pueblo, no, es más bien desenmascarar la debilidad de un Estado oligárquico que fue incapaz hasta de cuidar su propia frontera, lo que no justifica obviamente la ocupación externa. Y bueno, sociedad civil fuerte, los sindicatos muy fuertes, sindicatos sobre todo del proletariado minero, de la clase obrera. Durante muchos años el movimiento indígena y campesino estuvo atado al pacto militar campesino. Por lo tanto, no eran fuerzas, no eran sindicatos campesinos autónomos de la influencia de la clase dominante. Pero hay un proceso de constitución de organizaciones campesinas e indígenas autónomas que adquieren su mayor expresión en 1979, cuando se funda la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Muy bien. Entonces ya teníamos organización de la clase obrera, principalmente el proletariado, y organización de los campesinos y de los indígenas. Un segundo rasgo de esa sociedad civil fuerte es que siempre ha sido una sociedad civil unificada. En Argentina creo que tenemos 5 centrales obreras de trabajadores, ¿sí? La CTA auténtica, la CTA bueno, 5, creo. Nosotros en nuestra historia siempre hemos tenido una central obrera boliviana, una Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, una confederación de antes colonizadores, ahora interculturales, una sola federación de petroleros, etc. Todos ellos nucleados en la Central Obrera Boliviana. Entonces, esta sociedad civil fuerte, pero además de eso unificada, ¿no?, nos ha permitido en un proceso complejo, contradictorio, ir pasando de la lucha reivindicativa general por el aumento de salarios, por ejemplo, nos ha permitido ir escalando hacia la lucha política. Y en eso los campesinos e indígenas llevaron la vanguardia. Porque en 1988 dijeron, construyamos nuestro propio instrumento político.
que se llamó Asamblea por la Soberanía de los Pueblos y que luego se transformó en Movimiento al Socialismo. Entonces, y de la lucha social a la lucha política y de la lucha política a la lucha electoral. Entonces, podríamos decir que en el caso boliviano, ojo, porque a veces, porque creo que es una particularidad del proceso boliviano, donde las organizaciones sociales, los movimientos sociales, tienen un papel no solo reivindicativo, sino un papel fuertemente político unificado. ¿Sí? Mayor a la de los partidos. Casi los partidos de izquierda en realidad no existen en Bolivia. Y no lo digo con satisfacción, ojo, ¿eh? Lo digo más bien con preocupación. ¿Sí? En otros países los partidos tienen más fuerza que los sindicatos, tienen mayor claridad que los sindicatos, tienen mayor horizonte que los sindicatos. En el caso de Bolivia no, son las organizaciones y los movimientos sociales que al mismo tiempo han puesto en evidencia sus límites, ¿sí? Sus límites en los últimos años. Yo particularmente estoy convencido de que en Bolivia hay necesidad de articular las diferentes formas de organización, desde la forma sindicato, la forma comunidad, hasta la forma partido, para, ¿no es cierto?, copar el amplio espectro de la sociedad civil. Entonces, bueno, esta fortaleza de las organizaciones y los movimientos sociales explica el inicio y el desarrollo del proceso de cambio. Su debilidad explica el golpe del 2019 y su recuperación explica la retoma de la democracia y la constitución de un nuevo gobierno popular. Muchas gracias, compañero. Hay una pregunta del compañero Fernando Pairicana, que aprovecho de saludar, historiador, y también gran amigo de Memoria y Futuro. Él nos plantea lo siguiente: quisiera saber si existen continuidades y diferencias entre la primera parte del gobierno encabezado por Evo Morales y ahora por Arce. ¿Y cómo se ve la renovación generacional? ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres, en específico de Bartolina Sisa? Si nos puede comentar. Sí, todo proceso tiene continuidades y ruptura. A ver, yo tengo una afirmación, la hemos discutido con el compañero Evo hace 2 meses, y luego hace pocos días en México. Yo creo que hemos retomado el gobierno, pero todavía no hemos retomado el proceso de cambio. Y esto no es porque el presidente Lucho Arce no tenga la fuerza que tiene Evo Morales o porque tenga otro proyecto, nada por el estilo. Porque no hay que ver la historia como hechos individuales. Es verdad que hay el papel del hombre en la historia, por supuesto que sí, pero los liderazgos son colectivos y los procesos son colectivos. La recuperación de la democracia no necesariamente implica que el grado de conciencia y movilización del pueblo sea para profundizar un proceso de cambio en una perspectiva postcapitalista. ¿Sí? Puede simplemente ser un grado de organización, un grado de conciencia y un grado de movilización para recuperar la democracia. La democracia como campo en disputa. Pero no quiere decir que todavía exista claridad sobre cómo avanzamos y hacia un proyecto que sea la superación del capitalismo. ¿Cuáles son? Por lo tanto, ahí hay una primera diferencia. En los primeros años del gobierno de Evo, la fuerza organizada del pueblo era una realidad. Era una realidad, es decir, había un protagonismo de los movimientos sociales y del pueblo. No sucede lo mismo en los últimos años del gobierno de Evo. ¿Sí? A propósito de la diferencia entre el gobierno de Evo y el gobierno de Lucho, porque a veces hasta equivocadamente, no creo que malintencionadamente, se dice, claro, entre el gobierno de Evo toda una maravilla, ahora en el gobierno de Lucho más o menos. No. Ya el más o menos estuvo en los últimos años del gobierno de Evo. Hoy hay posibilidades de recuperar ese protagonismo.
del pueblo, de recuperar el proceso de cambio y profundizarlo, pero eso es una tarea que depende del gobierno, de los movimientos sociales, del movimiento al socialismo. ¿Sí? Depende de los de arriba, entre comillas de los de arriba, pero también de los de abajo. Como dice Isabel Rauber, las revoluciones se construyen desde arriba y desde abajo. ¿Sí? Cuando se piensa que es solo desde arriba, se fetichiza el poder, se fetichiza el Estado, se piensa que ya se ha conquistado el cielo por asalto y finalmente no pasa absolutamente nada, ¿no? A propósito de la Comuna de París. Entonces, un primero. Segundo, la segunda diferencia, yo diría que es, esa primera, la segunda, bueno, yo diría que hay un contexto internacional muy complejo. Porque si bien es cierto se hace tornado al gobierno en Argentina, si bien es cierto, fíjense lo de Castillo en Perú, la eventual victoria de la izquierda en Chile, que todos la esperamos, la eventual victoria de la izquierda en Colombia, no se produce un contexto similar a este primer gran ciclo de la izquierda en el gobierno, como cuando estaba Lula, Kirchner, Evo, Correa, Fidel, Chávez. ¿Ah? No es el mismo contexto. ¿Sí? La muerte de Chávez quizás sirve para amplificar un antes y un después, porque está claro que América Latina y la izquierda no es lo mismo sin Chávez y sin Fidel, ¿no? A manera de personalizar, pero si le quitamos la lectura personalizada, nos vamos a dar cuenta que ya desde el año 2010, y lo advierte Fidel, ojo, este extraordinario líder que veía más allá de lo que nosotros tenemos capacidad de ver. El año 2009, Fidel escribe un artículo a propósito de Obama y dice: a la conclusión del primer mandato de Obama, entre 8 y 10 gobiernos de países gobernados por la izquierda volverán a ser retomados por la derecha. Extraordinaria la visión de Fidel. Y sí, es decir, primero que el imperialismo se mete con más fuerza en el continente, porque se da cuenta de que China va en serio, de que Rusia va en serio, y se dicen: no, señores, aquí nuestra influencia, la Unión Europea prácticamente es una entelequia, ¿sí? Y se dan cuenta que perdieron el tiempo, que no supieron aprovechar la presencia de Yeltsin en Rusia para terminar de descuajeringar, como se diría en Cuba, a Rusia, que aunque no pierden el tiempo casi 10 años, Putin es el gran impulso al resurgimiento ruso. No es socialista ni nada por el estilo, pero geopolíticamente le complica a los Estados Unidos. China le mete una contraofensiva no militar ni política, sino económica. Y Estados Unidos se da cuenta que necesita América Latina y necesita retomarla con prioridad. Y al mismo tiempo hay una izquierda que yo la defino así, compañero, es decir, hemos construido gobiernos exitosamente post-neoliberales, exitosos desde el punto de vista post-neoliberal, pero que al mismo tiempo no han tenido en algunos casos ni la fuerza y en otros casos tampoco la voluntad de pasar del post-neoliberalismo al post-capitalismo. Y una revolución que no se profundiza o se estanca o retrocede. Y creo que estamos todavía en ese momento. ¿Sí? A ver, más allá de la teoría, veamos, ¿tenemos el mismo nivel de oposición al ALCA que tuvimos en América Latina hoy? ¿No? La lucha contra el ALCA fue una lucha mundial sin estar todavía en el gobierno.
e hicimos retroceder al imperialismo, desde los pueblos, desde los sindicatos, desde los movimientos sociales. Hoy no hay la misma fuerza. No tenemos la misma fuerza. Y los gobiernos de izquierda están siendo relativamente moderados. Y alguien me decía, ustedes son los que saben más que yo, pero me decía ayer que si gana Boric, ya es importante, pero que tampoco hay que hacerse la idea de que vamos a tener transformaciones profundas. ¿Sí? Y Alberto Fernández ha pagado muy caro en la Argentina. ¿Sí? Porque y Castillo lo está pagando cada vez más, porque a veces se piensa que para no desatar la bestialidad de la bestia, valga la reiteración, hay que ser relativamente moderados. Lo que no nos damos cuenta es que la bestia nos va a comer igual. ¿Sí? Pero bueno, hay también condiciones objetivas y subjetivas que a veces son un freno, ¿no? Y la otra diferencia, finalmente, es que Evo concentraba liderazgo político con ejercicio en su condición de presidente. Dos cosas mezcladas en una sola persona. Aunque en el último tiempo era más presidente que líder político, más gestor que transformador, pero tenía esas dos cualidades. Hoy tenemos eso más bien no fragmentado, pero realineado de manera distinta. Hay un liderazgo indiscutible de Evo Morales, político, histórico, pero al mismo tiempo hay un liderazgo institucional de Lucho y David. Por lo tanto, el cómo dialoguen, el cómo se articule liderazgo político con liderazgo institucional va a ser fundamental o para recuperar el proceso de cambio o para que no se recupere el proceso de cambio. Y los movimientos sociales. Si los movimientos sociales recuperan su nivel de protagonismo y no están tocando la puerta de los ministerios para pedir pega, ¿sí? Para ahijados, para hijos, para sobrinos, para amigos, ¿no? Si no ven que el ejercicio del poder solo es tener un cargo público para ellos o para otros, si nuevamente retoman el pensar el mundo desde lo universal, el construir un proyecto para todos, si no hacemos eso, seguramente también las dificultades serán mayores que las que enfrentó el gobierno de Evo Morales. Correcto. Y en esto que planteaba también nuestro compañero Fernando Pairicán, la renovación generacional, ¿cómo se observa en este proceso? Y el papel de las mujeres, en específico la compañera Bartolina Sisa. Sí, me olvidé de eso, y no ha sido una maniobra, se los juro. No, a ver, yo voy a hacer un poco de, parafraseando ahí a Bertolt Brecht, de ser un poco irónico. Bertolt Brecht decía que los hombres que luchan toda la vida son los imprescindibles. Pero lo que no decía Bertolt Brecht es que los imprescindibles tienen que ser ministros toda la vida, ¿no? Y yo sí creo que los cambios, la renovación es importante e inherente a toda revolución si quiere profundizarse. Ahora, hay renovaciones reaccionarias y hay renovaciones revolucionarias. La renovación reaccionaria es creer que todo está a partir de la edad que uno tiene. Es decir, lo viejo no sirve y los jóvenes somos lo bueno de la película. Eso es pensar como el capitalismo, porque el capitalismo, al capitalismo no le interesan los viejos, porque los viejos ya no producen plusvalor, y al no producir plusvalor no son de beneficio para el capitalismo. ¿Sí? Los viejos somos inservibles para el capitalismo. ¿Sí? Cuanto más viejo uno es, cuanto menos le sirve al capitalismo.
pensar la política de esa manera es negativa, sería muy, muy grave. Es muy grave, de hecho, creo que hay algunos compañeros que están confundidos en ese sentido. Pero al mismo tiempo, creer que porque somos los viejos tenemos la verdad en nuestras manos, en la punta de nuestra lengua, etcétera, etcétera, implica una autofagocitación, implica ponerle trabas al propio desarrollo de nuestro proyecto. ¿Sí? Creo que hay que separar la paja del trigo, como dirían los católicos, los cristianos, de estimular, empujar a compañeros jóvenes que han pasado experiencias históricas distintas a las nuestras, pero no por eso menos, no por eso inválidas. ¿Sí? Nosotros hemos enfrentado dictaduras militares, ellos no. Están enfrentando hoy un gobierno, han enfrentado una dictadura militar, un golpe de Estado de distinto tipo. Nosotros somos producto de otra generación. Ellos son producto de la generación de la gran ofensiva de los medios de comunicación, las redes sociales, la tecnología, etcétera, etcétera. Pero no por eso son generaciones que no deberían, ¿no es cierto?, recibir nuestro apoyo, ¿no? Entonces, creo que sí tiene que haber renovación, una renovación que no solamente hay que entenderla cronológicamente, sino una renovación en el sentido amplio de la palabra, ¿sí? Necesitamos discutir, por ejemplo, ¿qué significa socialismo en las condiciones del siglo XXI? ¿Cómo hacemos socialismo en las condiciones del siglo XXI? La teoría de la transición de Marx no le sirvió ni a Lenin. Lenin la empezó a aplicar al principio y se dio cuenta que no había revolución en Europa, mucho menos en Alemania. Tuvo que reformular su teoría de la transición, ¿no? E incorporar la fase del socialismo, que no había sido prevista por Marx. E incluso de cierto capitalismo de Estado, aunque sin burguesía. La teoría de la transición de Rusia tampoco le sirvió a la Revolución Cubana. Porque además la Revolución Cubana y la Revolución Nicaragüense se hacen en medio de un mundo bipolar. La Revolución Rusa, no. Y nuestras revoluciones en el siglo XXI, Bolivia, Venezuela, en fin, se hacen en medio de un mundo unipolar, ya no ni siquiera bipolar, unipolar, con un capitalismo que ha copado todas las esferas de la realidad, incluso la realidad en las relaciones sociales y en las relaciones familiares. El capitalismo está extendido a lo largo y ancho del mundo, pero también ha penetrado cada uno de nuestros genes. Entonces, tenemos que discutir cómo hacemos para construir una sociedad postcapitalista en las condiciones de ahora. Creo que en ese sentido también es innovación. ¿Cómo no repetimos el error sobre todo ruso, porque los cubanos no, porque por eso se mantienen, de creer que el gobierno, por muy popular que sea, solo es desde arriba? ¿Sí? Y cómo construimos, sin ser anarquistas, cómo construimos un poder también desde abajo, que se complemente con el poder desde arriba. Entonces, bueno, creo que hay mucho desafío que se quiere que con los elementos teóricos del pasado, las experiencias del pasado, también podamos encarar los grandes desafíos del presente. Y sobre el tema de las mujeres. Si es por ejemplo las Bartolinas, yo diría que el ejército social, uno de los ejércitos sociales quizás más importante con la que contó Evo y con la que cuenta actualmente Luis Arce, es con la Confederación Única de Mujeres Campesinas Indígenas Bartolinas. Y creo que eso se ha traducido durante el gobierno de Evo en varias leyes que lo que han hecho es expresar el papel cada vez más protagónico de las mujeres. Todavía respiramos machismo, ojo, ¿eh? A 60 años, la Revolución Cubana todavía respira machismo, ¿no? Rosa Luxemburgo decía que en su famoso libro Reforma o Revolución, que muchos sin leerlo
se dejaban llevar por el título y decían, no, no, yo soy revolución, y otros decían, yo soy reforma, ¿no? Rosa Luxemburgo decía la reforma dentro de la revolución, ¿no? No era o. Otra cosa es el reformismo, ¿no? Todavía hay necesidad de abrir, pero además de eso no se va a abrir desde arriba. Yo no creo yo en la cosa así. Yo creo que, porque a veces hay leyes burguesas que dicen 50% hombres, 50% mujeres. Es desde arriba, ¿sí? Es como si fuera una concesión a las mujeres. Y yo creo que todo lo que están logrando las mujeres en muchas partes del mundo, y particularmente en Bolivia, es a partir de la lucha de las mujeres, ¿sí? En este caso ya no son concesiones, son conquistas, ¿sí? Y creo que la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias, Bartolina Sisa, juega un papel de vanguardia en la lucha que llevan adelante las mujeres en general. Muchas gracias, compañero. Hemos quedado muy ilustrados, muy ilustradas respecto de todas estas reflexiones que a partir de lo que usted nos comenta del proceso boliviano también trascienden, ¿no?, a estas reflexiones políticas que nos tenemos que hacer hoy día en toda América Latina. Queremos agradecerle muy fraternalmente su participación, su claridad, ha sido una clase maravillosa. También agradecer a los compañeros y compañeras que se conectaron, particularmente a Fernando Pairicán, nuestro querido historiador mapuche, y también a nuestra querida amiga que desde Italia siempre nos acompaña, Chantal. Un saludo grande para ti, gracias por favorecer este acercamiento con América Latina, y aprovechar inmediatamente dejarlos cordialmente invitados y invitadas al cierre de este ciclo denominado El desafío de resistir, reflexiones sobre el proceso de transformación en América Latina, que lo realizaremos el día sábado 6 de noviembre a las 10:30 como en un conversatorio, donde contaremos con la participación del compañero Atilio Borón, sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino, y la compañera María Fernanda Barreto, feminista, escritora y educadora popular colombo-venezolana. Así que a estar atentos a esa actividad, a solicitar las inscripciones tal cual lo hemos hecho, a difundirla para que este proceso siga siendo de reflexión y por sobre todo de acción, que claramente, como nos decía el compañero Hugo, tenemos mucho que trabajar para seguir profundizando los procesos en América Latina. Así que muchísimas gracias, queridos compañeros, gracias Hugo, un abrazo a todos, que tengan una muy buena tarde.